Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de la mente en Dios, parte uno. Y vamos a leer la Biblia en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 23, pero vamos a ver versículo a versículo. Y comenzamos con el versículo 17, dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Entonces, aquí la Biblia nos comienza a decir que no debemos andar como los gentiles, que en ese tiempo significaba las personas que no conocen a Dios. Los gentiles son llamados así delante de Dios en ese tiempo y por eso murió Jesús, para que ya esos gentiles estén ahora cerca de Dios. Pero acá la connotación que da la Biblia es que la vanidad de la mente significa estar lejos de Dios, que era como estaba todos los demás países, regiones o lenguas o tribus que no eran del pueblo de Israel. Entonces, ahora vamos a analizar esta palabra vanidad. Y esta palabra vanidad se despliega de otras más, porque en el griego una palabra o una acción determinaba otras más, otros significados en su diccionario. Entonces, esta palabra vanidad que aparece ahí literalmente significa lo siguiente. Se llama mataiotes y significa inutilidad, figurativamente fugacidad y moralmente depravación, vanidad. La siguiente palabra de la cual se deriva la que acabamos de ver significa mataios, que significa vacío, es decir, literalmente inútil o específicamente un ídolo. Y esa viene de otra que significa maten, que significa necedad, es decir, sin propósito. Y esa viene de otra que es la raíz primera que significa masa o mai y significa manejar o exprimir y también masticar. Amén. Entonces la Biblia nos muestra que estas palabras como masticar, inutilidad, vacío, todo esto habla de una mente vana, que es precisamente lo que todos tenemos cuando estamos alejados de Dios y cuando no lo conocemos. Esa es la mente vana, la mente que está sin el Espíritu Santo de Dios, que está sin Dios. Y como vimos, la raíz principal de donde viene esa palabra vanidad significa masticar. Eso significa que cuando nuestra mente no está en Dios, así sea un poco duro escucharlo, estamos siendo manipulados de alguna manera por el enemigo, por Satanás. ¿Y por qué se da esto? Porque cuando nuestra mente no está en el control de Dios, está a la deriva y el enemigo viene para manipularnos, para aprovecharse como cuando alguien mastica un chicle precisamente y lo bota después que ya no le sirve. Entonces eso es lo que hace el enemigo. Solamente nos usa y quiere que pequemos y nos alejemos de Dios. Y por eso debemos estar cerca de Dios para que nuestra mente sea diferente. Y dice el siguiente versículo de Efesios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces aquí la Biblia nos muestra que cuando nuestra mente no está en Dios, nuestro entendimiento se llena de tinieblas. Lo está hablando espiritualmente, o sea, se llena de cosas oscuras, por así decirlo. Entonces dice que por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Porque habla que la mente que no está en Dios, que no tiene la verdad de Dios, el enemigo va a querer traer tinieblas, hablando espiritualmente, precisamente como vimos, para manipular a esa persona, para que su mente esté vacía, sin propósito, como vimos lo que significaba todas esas palabras. Entonces, acá este versículo nos muestra que la raíz de esa mente vana es un corazón endurecido. Entonces, por eso debemos llevar nuestros corazones delante de Dios, porque un corazón endurecido es la raíz de una mente vana, de una mente que está lejos de Dios o que realmente no quiere cambiar. Muchas veces el problema está en el corazón y el corazón somos nosotros mismos.
obviamente, pero debemos llevarlo a Dios porque es la única manera en la que Dios va a circuncidar el corazón, como lo dice la palabra, que debemos circuncidar nuestros corazones. Y dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 14 lo siguiente. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, acá vemos un ejemplo de una mente que no está creyendo a algo de Dios por causa de un corazón endurecido. Entonces, las dos van de la mano. Y por eso Jesús, cuando resucitó y se le apareció a sus discípulos, les reprochó dos cosas. Uno, su incredulidad, que habla de nuestra mente, pero esa incredulidad estaba conectada a ese corazón endurecido, porque ellos no creían. Entonces, ese corazón endurecido es que no está de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios, o como Dios quiere que nosotros procedamos en nuestra vida. Y también dice la Biblia en Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 12, dice lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Entonces la Biblia nos muestra que ese corazón endurecido, apartado de Dios, es lo que genera incredulidad en nuestra vida y por ende en nuestra mente, la influencia. Entonces el pueblo de Israel acá, por su corazón endurecido, no le creyó a Dios para ir a la tierra prometida y no le creyeron a Dios porque a pesar de ver sus obras con sus propios ojos, ver la gloria de Dios, no creyeron que Dios iba a llevarlos a un lugar de honra, a un lugar de bendición que Él les había prometido. Entonces su corazón se endureció y por ende su mente no creyó y de esa manera no tuvieron lo que Dios tenía para sus vidas. Y por eso debemos acercarnos a Dios, para que Dios haga en nosotros lo que Él quiera hacer, pero necesita tratar nuestro corazón, también para tratar nuestra mente. Y Efesios capítulo 4, versículo 22 dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, aquí la Biblia nos está hablando de ese viejo hombre, ese hombre que está sin Dios, o ese hombre que era antes de conocer a Dios. Porque cuando Dios toca nuestra vida, ahora nace un nuevo hombre, estamos hablando espiritualmente, en el cual debemos vivir y debemos batallar entre ese nuevo hombre y ese viejo hombre. Y ese viejo hombre precisamente es eso, es ese corazón endurecido y esa mente vana, esas dos cosas que influencian nuestra vida para mal. Pensar de la manera que antes pensábamos sin conocer a Dios es ese viejo hombre. Y pensar de la nueva forma que Dios tiene para nosotros en su palabra es ese nuevo hombre, porque nuestra forma de pensar es distinta y también nuestro corazón ya no está endurecido, sino ahora está circuncidado. Y eso significa que está sensible a la voz de Dios o cercano a Dios. Y también dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces aquí la Biblia nos muestra que ese viejo hombre no puede agradar a Dios, que ese viejo hombre no puede hacer la voluntad de Dios, ese viejo hombre no puede caminar de la mano de Dios, sino que está en contra realmente de las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, por eso debemos dejar ese viejo hombre que es igual a la carne,
Así lo llama la Biblia. Entonces debemos de dejar eso atrás para seguir adelante en Dios. El siguiente versículo de Efesios dice lo siguiente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Bueno, entonces aquí la Biblia nos muestra que debemos cambiar nuestra forma de pensar, el espíritu de vuestra mente, porque también es algo espiritual y para eso necesitamos a Dios. Cristo nos dejó su mente y por eso dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces Jesús, al venir a esta tierra, nos dio su mente, nos dio acceso a su mente para que podamos hacer las cosas como Él las haría en este tiempo, como Él las haría en nuestro lugar. Pero Jesús dejó esto en la cruz y por eso debemos caminar con Él todos los días, porque de otra forma no vamos a poder acceder a su mente. Y por último, quiero decirte que esa es la única forma de vencer al pecado y de caminar como Dios quiere que caminemos, con la mente de Cristo, porque nuestra propia mente no es suficiente para estas cosas. Por eso tuvo que venir Jesús y darnos su mente, su forma de pensar, su forma de actuar también en las situaciones. ¿Para qué? Para que estemos cerca de Él, porque no hay otra manera sino por la que Dios nos transforma. Y también quiero invitarte a que no te pierdas la segunda parte de este video y seguiremos viendo qué más habla Dios acerca de la mente en Él, en Cristo Jesús.